calificado de Rational y encargado del área de capacitaciones gastronómicas en Ecatega. Y el día de hoy estaré a cargo del webinar. Quisiera agradecerles su participación a todos y espero que este webinar les sirva de mucha ayuda y puedan usar la información brindada a su favor. Antes de empezar y para poder realizar este webinar de manera eficiente, les pido que por favor todos desactiven sus cámaras y silencien sus micrófonos. Para poder realizar esta acción, pueden acercarse a la barra emergente y hacerle un clic al icono de la cámara y del micrófono. Y de esta manera van a poder, como digo, desactivar su cámara y silenciar sus micrófonos. Nosotros somos Ecatega, Escuela de Capacitaciones Técnicas y Gastronómicas. Somos la primera escuela virtual de este tipo en Latinoamérica y damos inicio a nuestros programas de capacitaciones técnicas, capacitaciones gastronómicas y de diseño de cocinas. Quisiera agradecer a nuestros patrocinadores por permitirnos llegar a todo el Perú. El día de hoy, el tema a tratar es la evolución de los equipos en el sector Horeca. Nuestros objetivos, o el objetivo del día de hoy, es la historia de la cocina, mostrar los beneficios de la cocina moderna y mostrar la variedad de los equipos que existen actualmente. Es un poco un resumen desde, digamos, cómo el humano conoció el tema de la cocción, de la cocina, y cómo con el tiempo se ha ido modificando y han ido apareciendo un poco los equipos que muchos podemos conocer o algunos que no conozcamos y el día de hoy les voy a mostrar para que vean sus beneficios, conozcan un poco de cada uno de ellos. El webinar del día de hoy va a durar aproximadamente 1 hora y está dividido en dos partes. Los primeros 50 minutos son de presentación de la información y los últimos 10 minutos son de preguntas. Las preguntas que ustedes van a poder realizar se pueden realizar a través del chat que está ubicado en la barra emergente o en tal caso, al finalizar también se les va a dar la opción de prender de manera ordenada sus micrófonos para poder realizar las preguntas. Por favor, aguantar, digamos, esperar al final para los que desean abrir el micrófono, poder realizar las preguntas. Esta presentación va a ser enviada vía correo a todos los participantes el día de hoy. Ecatega brindará webinars gratuitos de forma permanente. Sus comentarios y temas de interés son tomados en cuenta para el desarrollo de nuestros webinars. Para los que deseen visualizar esta pantalla, esta presentación en la pantalla completa, pueden acercarse a la barra emergente, hacerle clic en los 3 puntos suspensivos y ahí les aparecerá la opción de ir a pantalla completa. Haciéndole un clic ya van a poder visualizarlo todo en su pantalla completa. Ahora sí, sin más que agregar, voy a dar inicio al webinar del día de hoy. Y lo primero que uno realmente no descubre, pero se da cuenta al momento de investigar y tocar un poco este tema, es que lo primero que conoce el hombre y lo primero que se da cuenta que le va a dar, digamos, un cambio de características a su materia prima, porque me estoy yendo muy atrás, ¿no? Es la aparición del fuego. Cuando el hombre conoce el fuego en sí, se da cuenta que existe una fuente de calor. Y bueno, en ese entonces era sorprendente, era algo nuevo. Y la segunda imagen que se viene cuando ya, digamos, conocemos el fuego, se conoce el fuego, es justamente esta, ¿no? Nuestros, digamos, antepasados, lo primero que hacían era cazar. Posiblemente luego de cazar, comían la carne de los animales crudas, es lo que imagino yo. Pero al conocer el fuego y de repente, de casualidad, ha podido ser, alguno colocó un pedazo de carne al costado del fuego y se dio cuenta que ya esta carne cambiaba sus características organolépticas, digamos, cambiaba su textura, cambiaba su sabor, su aroma, y se dio cuenta que sin querer estaba ya cocinando algo. De repente en ese entonces no sabían qué era cocinar, pero ya esta imagen representa un poco de cómo eran las primeras maneras de comer del hombre, ¿no? Primero cazaba y luego, gracias al fuego, a una fogata que ellos armaban y se sentaban alrededor, colocaban su carne, su materia prima, en un palo y dejaban que lentamente se cocine hasta que, bueno, digamos que ellos la encontraban sabrosa o encontraban un punto
Y así es como, digamos, nació el concepto de cocción, fuego, calor, modificaba las características de lo que en ese entonces cazaban los seres humanos, ¿no? También, gracias al fuego, al calor, digamos, se creó el método del ahumado, que se veía un poco más como un método de conservación. Entonces, ya no era tanto el fuego directo, sino de repente con el calor, con el humo que salía del fuego, esto en contacto con la materia prima generaba que esto se ahume o se ahume, y por ende se dieron cuenta que daba una mejor conservación a todo lo que ellos cazaban. Y entonces ya esos dos primeros conceptos se manejaban, digamos, desde mucho antes, ¿no? Y luego lo que tenemos es que se inventan, digamos, las vasijas, o se conoce el barro, se va descubriendo poco a poco nuevas cosas, como, digamos, el hombre evoluciona también, vamos creciendo, vamos conociendo nuevas cosas, como digo, y gracias al barro, gracias a este material, se creó los hornos de adobe, que realmente en muchos restaurantes, bueno, muchos restaurantes, más que todo, creo yo, tratorías o de ese tipo de negocios, siguen manteniendo este método de cocción tan tradicional, que es el horno de barro, el horno con leña, el horno con fuego, que lo que busca es una cocción firme y homogénea. Y eso bueno, ese es el motivo por el cual se crearon. Inclusive en algunas casas, alguno si es muy fanático de esto y le gusta mucho la cocina, hay personas que les gusta tener su hornito para hacer su pan, su pizza. Entonces ya no es solo un concepto de restaurante, muchas casas o algunas casas también lo tienen. Entonces, así es como más o menos se fue creando algo tan básico que todavía, como vemos en algunos lugares, se sigue manteniendo lo tradicional, la tradición. Entonces, seguimos avanzando, digamos, un poco en la línea del tiempo y cómo fue creciendo o cómo fuimos evolucionando nosotros como seres humanos. Y al momento de que ya se comienza a descubrir el cobre, el hierro, otro tipo de material, digamos, podía haber sido usado para otras cosas, pero ya se comienza a crear justamente con este material utensilios de cocina, ollas y digamos que accesorios que te van a permitir no cocinar a fuego directo, sino utilizar un objeto, algo intermedio entre el fuego y tu producto para poder cocinarlo, generando nuevas texturas, nuevas cocciones, porque ya no es esperar que tu carne o lo que cocines se queme o se dore por fuera y listo. Acá ya de repente comenzaron a darse cuenta que podían agregar líquidos para hacer sopas, para hacer alguna salsa, y ya el concepto de cocinar, obviamente, de lo que era un fuego con la carne en cocción directa, vemos ya hacia el lado derecho una persona con un estereotipo de cocina, o de lo que digamos, se comenzaba a crear las cocinas, donde en la parte de abajo hay leña, esta leña se prende, y por la parte de arriba el fuego va a ir directamente a, en este caso vemos una olla, una sartén, y las personas comenzaron a cocinar de esta manera. Y ahí digamos que es, como digo, el primer prototipo de cocina, creo yo, o algo muy parecido a lo que se puede, después evolucionó y lo conocemos actualmente, ¿no? Y si seguimos avanzando, nos vamos un poco a lo que es en la Edad Media, y en la Edad Media se inventó el asador giratorio. ¿Y de por qué se creó este asador giratorio, o cuál era digamos, la función de esto? Buscar que tus alimentos se cocinen de manera pareja por todos lados. Y bueno, no pude conseguir una foto tal vez del primer asador giratorio, pero el concepto es el mismo, ¿no? Y lo vemos mucho, creo yo, en lo que es el pollo a la brasa, que va girando y girando y girando, para que todo tu pollo quede realmente parejo, y podamos disfrutar de algo rico. Entonces,
ese mismo concepto tan, digamos, clásico, tradicional, antiguo, quedó a lo largo de la historia y actualmente también lo utilizamos no solo para el pollo a la brasa, podemos utilizarlo para otro tipo de cocciones. Pero digamos que mucho, y creo yo, y durante el desarrollo de lo que yo pude investigar, te vas dando cuenta que lo tradicional en muchos casos se sigue manteniendo. Entonces aquí tenemos justamente, como digo, algo un poco más moderno, pero digamos que es el mismo concepto, ¿no? Que la cosa, que la carne gire y gire para formar justamente una cocción pareja. Y ya para la edad contemporánea, eh, según lo que pude investigar y pude ver, sucede para muchos lo que es un hecho importante en la historia de la cocina. Digamos, y se sabe que ya estamos evolucionando en ese entonces, hemos conocido mucho más cosas y se creó la primera cocina económica o cámara de ladrillos con orificios superficiales donde descansaban las ollas. Y esto es lo que puede encontrar entre fotos del, tal vez podría ser la primera cocina que se creó y cambió todo el concepto de lo que vimos anteriormente, ¿no? Donde ponías la leña, todo estaba, digamos, construido con material noble. Acá ya es otro tipo de material, otro concepto, y aquí es donde, digamos, como digo, es la primera cocina que tal vez se creó y, y ahí vamos a seguir avanzando y ver cómo esta cocina fue variando y se fue creando, ¿no? Para el año 1630 eh, ya se había conocido el carbón, lo que nosotros utilizamos mucho para parrillas y para hacer brasas. Y este carbón que se vio como una fuente de calor nueva, moderna, que te da diferentes sabores, aromas, le da otro gusto a la comida, le da otra textura a la comida, se pensó vamos a utilizarlo en la cocina que en ese entonces era una cocina moderna, algo nuevo. Pero lamentablemente para esa época no llegó a ser aceptado entre las personas y por ende no se continuó una cocina eh, donde la fuente de calor, perdón, era el carbón. Entonces quedó como, yo diría, un prototipo de nueva cocina. Entonces encontré esta imagen que es donde eh, por adentro se colocaba el carbón y de esta manera se comenzaba a cocinar la comida. Quedó, como digo, en un prototipo porque la gente no lo aceptó, entonces dejaron de producirla y tomó más importancia la cocina, la primera cocina económica que había mencionado anteriormente. Y para el año 1855 ya se creó el primer mechero a gas para ser utilizado en las cocinas. Y este es, digamos, un prototipo de este tipo, de las cocinas a gas. Aquí ya vemos que eh, la fuente de calor ya no era solo la leña o el carbón, ya se pudo descubrir que podía generar fuego de otra manera. Entonces, este es tal vez nuevamente la primera cocina a gas que se creó. Y para el año 1890 ya se estaban creando las cocinas eléctricas. eh, y es lo que, digamos, es la base de las cocinas tradicionales actualmente, ¿no? A gas o eléctrica, más modernas, obviamente, pero ya nos vamos acercando un poco más al concepto de cocina que nosotros manejamos actualmente y me imagino que muchas de estas cocinas, de repente un poco más modernas, ya se están utilizando en lo que son los restaurantes y digamos que así nació un poco las cocinas dentro del restaurante y poco a poco se fueron creando restaurantes y, y comenzó a evolucionar el mundo ya en sí, tanto de la cocina en un restaurante. Y aquí encontré un poco imágenes de cocinas clásicas, de restaurantes clásicos, eh, donde vemos muchas ollas, vemos algunas, diría yo, cocinas muy parecidas a las que había mencionado en las anteriores diapositivas, pero obviamente más enfocadas a un negocio de restaurante, no tanto una cocina de casa, sino más grandes donde tú tengas la capacidad de atender
a personas que vayan a tu restaurante a comer, diría yo un poco de desorden a veces porque son muchas ollas, muchas cosas, pero para ese entonces era algo revolucionario, era algo nuevo, era algo que gustaba a la gente. Y bueno, como digo, puedes encontrar estas cuatro fotos que representan un poco la cocina clásica o los restaurantes clásicos, eh, que bueno, actualmente ya no se mantienen tanto. Y digamos que si avanzamos un poco ya más rápido en el tiempo y nos acercamos un poco más a esta época, a unos cuantos años atrás, eh, nos vamos encontrando con este tipo de cocinas. Digamos que es el mismo concepto porque son muchas ollas, son hornillas, pero obviamente con nuevas tecnologías, con nuevos materiales que se desarrollaron y finalmente llegas a encontrar en muchas cocinas, inclusive actualmente, este tipo digamos, de equipamiento, ¿no? Donde son hornillas, muchas sartenes, muchas ollas, lo que yo llamaría una cocina bastante clásica, sí, bastante clásica, tradicional, y eso es lo que, digamos, se encuentra actualmente. Encontramos freidoras, encontramos planchas, encontramos licuadoras que son equipos con los cuales tradicionalmente se ha ido trabajando antes de que comiencen a evolucionar, a crecer la tecnología dentro del mundo del restaurante, de este mundo de comida, de la cocina. Y también nos encontramos, diría yo, con esta parte del lavado que no he encontrado muchas fotos antiguas de cómo se lavaba, pero yo imagino que el concepto es el mismo porque siempre se utiliza agua. De repente no era con metal, era un material más noble, pero creo que el concepto era el mismo y en muchas cocinas nos encontramos justamente con esta imagen, ¿no? Una persona lavando con muchos platos, acumulando muchas veces bastante trabajo y tiene que lavarlo rápidamente, rápidamente, rápidamente. Entonces, estas dos imágenes que yo quería mostrar era un poco lo que es la cocina tradicional, la cocina clásica en estos tiempos, en estos tiempos de ahorita o hace unos años, y lo que se encontraba en el mercado. Y para mí, ¿qué significa esto? ¿O qué, digamos, eh, tenía para ti en tu negocio? ¿Cómo influía en tu negocio? Muchas veces poca rentabilidad, producción no estandarizada, porque no tienes un control de temperaturas, no tienes tanto control dentro de lo que tú produces, dentro de lo que tú cortas, en general no hay un control y al no tener un control, tu producción no es estandarizada, es decir, que no vas a encontrar, de repente, un día preparas una carne de un sabor y de ahí a la semana no es el mismo sabor o la recocinaste un poquito más que que la anterior. Y lo ideal cuando uno va a un restaurante siempre, creo yo, si vas un lunes, poder encontrar el miércoles, el viernes o después de un mes o después de 6 meses el mismo plato que degustaste ese día de la misma manera. No, creo que a nadie le gustaría encontrar diferentes texturas, diferentes sabores, diferentes eh, productos con 2 o 3 días de diferencia o un mes. Digamos, cuando se imagina ir a un lugar, recuerda la primera vez que lo probó y lo que busca es encontrar ese mismo sabor. La calidad no estable, justamente por el poco control, mayor rotación de personal o también mayor personal trabajando en tu cocina, gastos de operativos altos y aumento de mermas. Aumento de mermas sí, porque si tú no tienes un control, si tú no tienes, eh, claro, si tú no tienes un control y se te pueden malograr cosas por cocinarlo de más, cocinarlo de menos, por no conservarlo bien, por diferentes motivos, esto que pierdes se vuelve merma, entonces al ser merma ya no lo puedes volver a utilizar y creo que eso digamos, en dinero o en lo que uno busca como rentabilidad no es favorable. Entonces, para mí esto significa muchas veces, no en todos los casos, tener una cocina muy clásica. Digo no todos los casos porque dentro de todo hay negocios, hay restaurantes que trabajan bajo este modo y les va muy bien y son exitosos y les funciona bien, pero hay otros o hay casos que no sucede lo mismo. Entonces, esto es un tema general que dentro de todo podría haber algunos casos muy especiales que sí son muy exitosos trabajando de esta manera.
Y para ese entonces, o lo que yo llamo, claro, en ese entonces, se podría, digamos, definir con 5 áreas dentro de una cocina, o lo que encontramos es primero la recepción, que es donde tú recibes tu materia prima, lugar de cocción, que también se estilaba o se estila a veces donde cocinas, donde haces tu cocción, también tienes tu área de preparación del mise en place en el mismo lugar, no tienes un área específica para preparar tranquilamente todo tu mise en place, tus cortes, limpiar la carne o tu materia prima, limpiar lo que es pescado, limpiar las verduras. Entonces, antiguamente no había esa zona, por ejemplo, o también dentro de la cocción tenías equipos de refrigeración dentro de esa zona y en esa zona también guardabas productos para refrigerar. Entonces tenías de repente en una misma zona, área, 3 tipos de procesos, lo cual puede generar obviamente mucho desorden, mucho descontrol. eh, no sé, podrías colocar de repente el lunes te llegó langostinos o un pescado y el miércoles te vuelve a llegar de repente otro tipo de marisco y simplemente lo guardas y a veces te puedes encontrar con productos al fondo de tu frío que ya están malogrados. Eso obviamente es una pérdida para ti. Tenemos la zona de lavado, claramente porque siempre va a existir al menos un cañito o un lugar específico donde alguien va a lavar todos tus utensilios, todas tus ollas, todos tus platos. Bueno, se destila a tener un caño más que todo una poza gigante. Luego el área de servido, que es donde la gente, digamos, come o realizas el emplatado final. Y el tratamiento de desperdicios o el lugar donde tú colocas los tachos, donde va la basura, donde va este, el- sí, la basura en general. Entonces aquí vemos, diría yo en general, justamente eso, ¿no? Al tener específicamente en el área de cocción 2 procesos más, la parte que yo digo de descontrol, de no tener una estandarización y podría generarse problemas. Vuelvo a repetir, hay lugares que le funciona muy bien y está bien. Yo estoy hablando de manera general lo que en nuestra experiencia y lo que nosotros conocemos, vemos como pro y contras. Entonces ya llegando a este punto donde, digamos, tú tienes un negocio y está siendo exitoso, pero podrías encontrar ciertas cosas, siempre hay que mejorar, entonces puedes encontrar ciertas cosas para mejorar y pongo esta imagen de alguien ya preguntándose cosas que podrían servirte para mejorar, para crecer, para de repente expandirte, para darte más a conocer, ser más, digamos, tener más público, tener más llegada y cosas así. Entonces tú, con lo que tenías en ese entonces, que es, digamos, fríos, una cocina muy clásica, una zona de lavado de tu caño, compartiendo ciertas áreas comunes y no separando todo, tú te preguntas, ¿no? ¿Cómo podría aumentar la productividad de mi cocina? ¿Cómo mejoro la calidad de mis platos? Entonces, ¿cómo mantengo de mejor manera mi materia prima para evitar de que se malogre, se convierta en merma? ¿Cómo logro obtener siempre el mismo resultado de mis platos? El tema de estandarización. ¿Cómo me vuelvo más rentable? ¿Cómo acelero procesos dentro de la cocina? ¿Y cómo me vuelvo más eficiente? Son algunas de las preguntas que en algún momento uno como chef, como cocinero, como dueño de un negocio, siempre se hace y, digamos, en el caso de que uno trabaje muchas veces con el tema clásico, es como uno se preguntaba en ese entonces, para obviamente seguir creciendo, seguir siendo más profesional, uno se hace estas preguntas y en ese entonces, en ese momento, de repente no existían los equipos más modernos. Y al hacerse estas preguntas, al uno pensar todo esto, obviamente habían empresas que estaban desarrollando tecnologías y todo eso, la tecnología más querer volverse profesional, ya comienza a entrar el tema de tecnología dentro del mundo de la cocina, dentro de los equipos, y nosotros como chef, como cocineros, como dueños de negocio, también nos queremos volver más profesionales. Y vemos en la tecnología la respuesta justamente a todas estas preguntas. Y con esto comenzamos a ver que hay diferentes equipos modernos que nos van a ayudar a mejorar
y poder responder una de las tantas preguntas que había puesto anteriormente, porque me imagino que en algún momento todos nos hemos hecho esas preguntas y de repente hay más, o sea, no he puesto todas, pero eh, me imagino que deben haber más preguntas de ese tipo cuando tú quieres ya crecer, quieres mejorar y quieres volverte más profesional. Y dentro de los equipos de cocción comenzamos a ver que hay hornos de convección, equipos más modernos, no solo el horno donde prendes la llama abajo y cocinas y horneas, sino ya comienzas a encontrar hornos de convección que lo que agrega a un horno tradicional que todos conocemos es que tiene véntolas o tiene como un ventilador, unas véntolas dentro de su cámara de cocción que te va a permitir distribuir de manera pareja el calor dentro de la cámara de cocción. Y esto va a generar que que tus productos queden cocinados de manera similar, mucho mejor, va a mejorar las texturas, no va a permitir que se sequen tanto tus productos y encontramos esto en el mercado que funciona muy bien, que es un equipo que cumple sus funciones, ¿no? Y luego tenemos lo que son hornos rotativos. Hornos rotativos, lo que caracteriza a este horno principalmente es que lo que va a girar por dentro es las bandejas. Dentro de las bandejas, bueno, dentro del equipo, las bandejas van a ir rotando constantemente con la finalidad de generar una cocción pareja. A diferencia del horno de convección, eh, el horno de convección tiene las véntolas para hacer el calor más parejo. En el horno rotativo lo que gira es la bandeja. No hay véntola o algo así que te va a permitir hacer una cocción pareja. Y este horno rotativo muchas veces, o la mayoría de veces, lo vemos en panaderías y se utiliza mucho para hacer el pan, justamente para que el pan salga totalmente parejo. Luego tenemos lo que son los hornos de piso, que una de sus funciones principales es que te permite eh, cocinar en cada uno de sus niveles diferentes productos a temperaturas independientes. Es decir, que tú podrías estar cocinando, no sé, un queque o muchos queques en el primer nivel a, no sé, 180 grados centígrados, con tanta humedad, con tanta fuerza de ventilación, mientras que en la parte de abajo de repente estás haciendo unas galletas y las quieres hacer a menor temperatura, a 140, 150, y abajo otro producto a mayor temperatura. Entonces, esto te da, digamos, el horno de piso, mayor flexibilidad, creo que sería la palabra más indicada. Luego tenemos lo que son los hornos de cocción acelerada. Eh, ¿Cuál es su principal función? Poder calentar un producto muchas veces en menos de 60 segundos, es decir, cocinar un producto mucho más rápido que un horno tradicional o un horno eléctrico o un horno de otro tipo. ¿Y qué tecnologías combina? El calor convectivo, que viene a ser como el horno de convección, la distribución del aire dentro de la cámara, el aire ciclónico o tecnología Impingement, que viene a ser lo que es el flujo de aire a alta velocidad para ponerlo en mejores palabras, ¿no? Tienes el calor convectivo, distribución y aparte tienes la capacidad de hacer que este flujo de aire se distribuya a alta velocidad dentro de la cámara de cocción y lo que es el calor o la energía de microondas. Este es un equipo que usualmente, o creo que la mayoría de veces, todos los hemos podido ver en negocios de pastelería, de panadería, en cafeterías, en mini markets. Sí, en mini markets, no voy a decir las marcas, bueno, en mini markets como Tambo, muchas veces, o digamos Subway también calienta sus sándwiches a veces en este tipo de productos. Entonces, como para brindar un servicio al cliente de manera más rápida, más eficiente, sin que él tenga que esperar mucho tiempo para recibir tal vez un sándwich, una empanada, una galleta, una pizza, diferentes productos que se pueden cocinar aquí o calentar o regenerar en este equipo. Tenemos lo que son las cámaras fermentadoras. Su nombre lo dice, ¿no? Son cámaras que te van a permitir realizar una fermentación de manera controlada.
que me parece a mí la mejor manera y la manera más correcta de hacer una fermentación. Aquí puedes controlar la humedad, calor, tiempo, entonces realmente su resultado va a ser un producto con mucho más calidad, a diferencia de repente fermentarlo a la temperatura ambiente, sin tanto control. Entonces, para esto realmente te sirve esta, digamos, cámara fermentadora. Luego tenemos equipos como este, que es un Speedlite, que son, digamos, más enfocados a lo que son sándwiches con mucho más tecnología, que te permite hacer sándwiches tostados y calientes entre 30 y 60 segundos. Mantiene entre sus características que hemos podido encontrar, mantiene el color, sabor y textura de los vegetales, eh, proteínas calientes y quesos perfectamente derretidos, cosa que a veces eh, a mí me ha pasado que pido un sándwich y de repente el interior no está tan caliente o el queso no está perfectamente derretido y creo que no es lo que nosotros esperamos de un sándwich cuando tiene queso, cuando tiene carne. No esperamos un vegetal, digamos, maltratado, queremos una textura perfecta. Y este es un equipo que te va a dar esto en menos de, digamos, en menos de un minuto en promedio. Es algo bastante chévere, bastante interesante, eh, bastante bueno si tú estás pensando en ofrecer de repente mucho tipo de sándwiches que podría servir mucho en tu negocio, ¿no? Y en este caso tiene tres tipos de tecnologías, lo que es plancha, microondas e infrarrojo. Y aquí tenemos justamente una foto de un sándwich que ha salido de este producto. Vemos el queso totalmente derretido. Vemos, si no me equivoco, es un jalapeño que no lo ves aguachento, no lo ves maltratado. Y vemos una carne que está conservando una temperatura ideal. Y eso es, digamos, lo que uno busca, como digo, en un sándwich. Luego tenemos lo que son las cocinas de inducción, que entre sus beneficios es que te va a ahorrar energía y cómo es que funciona esto, calienta directamente el recipiente mediante un campo electromagnético. Es algo bastante moderno que sí, en muchos restaurantes ya se está utilizando y realmente es bien chévere trabajar con ese tipo de cocina. He tenido la oportunidad de hacerlo en algún momento y me pareció bastante genial, bastante bueno. Tenemos aquí sartenes automáticas. Tenemos una Cuchimix en la foto. ¿Y qué es una sartén automática? En este caso es un equipo de cocina, que es un equipo de cocina por calor directo, es decir, por contacto. Es como uno va a cocinar dentro de este equipo y tiene un mezclador incorporado. Es decir, que tú ya no, en este caso, en este tipo de equipo, no vas a tener una persona dándole vueltas a tu salsa para evitar de que el fondo, en este caso, se pueda quemar o algo similar. Te va a dar menos supervisión, o sea, vas a tener mínima supervisión en el equipo, vas a poder aprovechar mucho mejor tus tiempos porque lo dejas y listo. Es un equipo que te puede servir para hacer salsas, por ejemplo, un marjar blanco que tienes que estar moviendo y moviendo y moviendo, un foch, de repente una salsa boloñesa, una crema pastelera. Hay diferentes tipos de salsa que uno podría hacer aquí, donde la manera tradicional es estar una persona parada, observando, moviendo constantemente para evitar de que el fondo se queme. Esto con este equipo o este proceso, este procedimiento tradicional con este equipo, no lo vas a necesitar. Vas a poder dejar todo ahí mezclado, dejando que se cocine el tiempo que tú creas necesario para que tu salsa esté a punto y el mezclador automático o incorporado va a hacer el resto. Va a estar moviendo constantemente y vas a evitar de que en el fondo se te llegue a quemar alguna parte de tu salsa o algún ingrediente de tu salsa. Y lo que menos queremos realmente es en una salsa encontrar un sabor quemadito o algo amargo que es producto del quemado. Luego tenemos equipos de cocción inteligente. eh, En este caso tenemos equipos Rational. En la foto vemos el iCombi Pro, que es un equipo nuevo que está sacando Rational y que es un equipo de cocción inteligente, en este caso hornos inteligentes, porque esos son lo que es, en este caso Rational con sus iCombi Pro o Self Cooking Center, que es lo que la mayoría ya ha trabajado anteriormente y conoce. Es un equipo combinado
Es decir, que es un equipo que nos permite cocinar a través del calor seco, del vapor y de la combinación de los dos anteriores, además de ser un equipo inteligente. eh, ¿Qué beneficios te da este, digamos, equipo inteligente? Te va a dar justamente estandarización, mínima supervisión, ahorros de energía, ahorros de, digamos, de mano de obra muchas veces. eh, ya en este caso, por ejemplo, en este tipo de equipo tienes limpieza automática, no tienes que quedarte horas extra tratando de limpiar un equipo. Esto lo puedes dejar con sus pastillas correspondientes, te vas a trabajar y al día siguiente lo encuentras brillante, limpio, totalmente listo para ser usado. Eh, Puedes hacer cargas mixtas donde los aromas no se van a mezclar. Bueno, pero en este caso, en el caso de las cargas mixtas, la única regla es que los microclimas no se pueden combinar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes hacer una cocción de calor seco al mismo tiempo que una cocción de vapor. Pero no quiero entrar tampoco en gran detalle, pero entre sus beneficios es justamente eso, ¿no? Estandarización, mínima supervisión, te va a permitir tener mayor productividad en la cocina, entre otros beneficios y diferentes ahorros que te da eh, un horno o un equipo combinado. Luego tenemos también dentro de lo que es la línea de Rational y equipos inteligentes, tenemos lo que es el Vario Cooking Center, que los definimos nosotros como un equipo multifuncional pensado para reemplazar equipos que cocinan con calor de contacto a través del agua y la fritura profunda acompañada de la tecnología Rational. Nos permite cocinar a presión, que es algo bastante beneficioso, bastante bueno, porque cocinar a presión constante en este tipo de equipos te va a permitir reducir muchos tiempos de cocción para, digamos, carnes que son muy duras, tú las puedes terminar ablandando muy bien. Cocciones largas, salsas de cocciones largas, las puedes reducir de manera rápida aquí en este tipo de equipos. Y también tienes lo que es la opción de cocción nocturna. En ambos equipos, en el caso de Rational, y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, se me hace muy fácil. Es bastante, la pantalla que tiene también es muy fácil de entender, muy fácil de usar. Te preocupas mucho, más que todo, por darle el término correcto y el resto lo hace el equipo, entonces te libera bastante del trabajo. Diría que podría hasta reducir el estrés dentro de la cocina y cualquiera puede usarlo y es bastante, como digo, chévere trabajar con este tipo de equipos. Y como para cerrar en este caso de los equipos de cocción, eh, yo diría que cada uno de estos equipos que he mencionado ahorita, en general, va a depender mucho de qué tipo de negocio tengas y cómo tú lo puedes incorporar a tu negocio, porque todos los que he mencionado sé que te van a dar buenos resultados, te van a dar resultados de calidad y vas a poder obtener diferentes beneficios al trabajar con ellos. Pero en general diría que cada uno de estos se va a acomodar de acuerdo a tu tipo de negocio. Y para, digamos, cerrando eso, ¿qué beneficios, qué es lo que nos van a permitir trabajar, digamos, en resumen, con todos estos equipos? Te va a dar un aumento de la calidad de tu producto, de tu materia prima, te va a dar estandarización de tu producción, es decir, vas a poder tener la capacidad de brindar el mismo sabor, la misma textura, la misma, digamos, jugosidad y diferentes, y todo igual, tanto un lunes como un viernes, como un martes, como un cualquier día de la semana, o si lo haces un día y lo vuelves a preparar en 2 semanas, vas a poder encontrar esa estandarización sin importar, digamos, que lo hagas luego de 2 semanas o un mes. Eso es lo chévere, vas a tener diferentes ahorros de energía, de agua, ahorros en diferentes temas. Vas a poder aumentar la productividad de tu equipo, porque digamos, al no estar siempre parado frente a una cocina, viendo si la salsa está, si tu carne ya está, y tener una persona, digamos, estática frente a una olla, a una sartén, al tú dejarlo simplemente cocinar en estos equipos, digamos, tu trabajador o esta persona va a poder darse media vuelta y de repente ir avanzando con el mise en place de más tarde, cosa que si tú tienes una olla o una sartén al frente, no lo puedes hacer porque tienes que estar chequeando mucho, revisando constantemente. Reducción de mermas, porque al tener un mayor control, también tu posibilidad de mermas o que los productos se malogren es mucho menor. Reducción de estrés también. Vas a poder
cocinar en mínimos espacios y a la vez aumentar tu producción y aumentar la productividad. Entonces, para cerrar, esto creo que es entre muchos los beneficios o las cosas que te va a traer trabajar ya con equipos tecnológicos, con equipos modernos dentro de tu operación. Luego tenemos lo que son equipos de conservación. Dentro de los equipos de conservación siempre, bueno, todavía se trabaja en más o en el tema de conservación con refrigeradores y congeladoras. Son, su función principal realmente son para mantener los alimentos. En este caso, lo importante de estos equipos es que, bueno, que estén funcionando bien, que tengan la capacidad de mantener esa temperatura dentro de toda la refri constantemente, que no sufra muchas variaciones de temperatura, porque obviamente esto sí puede generar que algunos productos dentro de tus refrigeradoras o congeladoras se terminen dañando. Esto se conocía hasta, digamos, hasta hace un tiempo. Y luego, nuevamente vuelvo a mencionar, ¿no? La tecnología evoluciona, vamos conociendo nuevos productos, nuevas cosas, y se creó lo que es el abatidor. El abatidor, ¿qué es? Bueno, es un equipo que obviamente te va a permitir realizar el proceso de abatimiento. Un abatidor, ¿qué te va a permitir? O cuál es la regla general de lo que cumple un abatidor que va a lograr que un producto va a llegar a más 3 grados centígrados en menos de 90 minutos y va a poder llegar a menos 18 grados centígrados o ultracongelar en menos de 4 horas. Entonces, el abatidor que te permite enfriar rápidamente los alimentos. Y el proceso de abatimiento es eso, ¿no? Poder enfriar rápidamente los alimentos. ¿Y para qué nos sirve principalmente? ¿O para qué se creó o se desarrolló esta tecnología, este equipo? En dos palabras, para mantener la calidad de tu producto y un tema de sanidad. Calidad, ¿por qué? Porque te va a permitir mantener las características organolépticas de tus alimentos. Tanto cuando lo recibes como materia prima, al abatirlo va a poder mantener estas características organolépticas, es decir, va a estar totalmente fresco una vez que lo terminas de abatir y luego lo vuelves a usar luego de un tiempo, tanto como para productos que de repente tú cocinas y los quieres guardar para de acá a una semana, si tú lo abates, estas características se van a mantener. Y en el tema de sanidad, para evitar la proliferación bacteriana. Y para explicar rápidamente qué es la proliferación bacteriana, puse esta gráfica que nos indica que dentro de las temperaturas por las cuales pasa un alimento, ya sea cocinado o no, existe lo que se llama la zona de peligro. La zona de peligro está entre 4 o 5 grados centígrados a 65 grados centígrados. Si un producto cocinado o no, digamos, cocido o no cocido, pasa mucho tiempo por esa temperatura de riesgo, es donde los microorganismos se multiplican rápidamente, es donde más rápido se reproducen, donde más rápido podría desarrollarse alguna enfermedad en este producto. Entonces, digamos, el abatidor lo que te va a permitir es que tu materia prima o tu producto final pase menos tiempo por esta zona de peligro. Y esto va a generar que estos microorganismos no se multipliquen de manera rápida o no lleguen a desarrollarse y se queden mucho por la zona fría, que es el lugar donde los microorganismos están inhibidos. Es decir, quedan en fase de latencia y obviamente a más de 65 grados el calor los va realmente destruir. ¿Qué es lo que pasaba cuando tenías tu refri normal o digamos hasta en casa en tu refri? O cómo uno enfriaba tradicionalmente a veces a temperatura ambiente, uno sin darse cuenta dejaba que justamente tu materia prima o tu producto final pase mucho tiempo por esta zona de peligro, dando la posibilidad a los microorganismos que se multipliquen rápidamente. Y uno no sabía eso. Y era la manera tradicional de hacerlo. Y gracias al abatidor uno fue descubriendo esto y se creó el abatidor justamente para eso, ¿no? Para que no se pase mucho tiempo por esta zona de peligro y puedas realmente mantener un producto inocuo durante toda digamos, la cadena de preparación de alimentos en tu negocio o en, digamos, sí, en tu negocio en general. Y gracias a investigar un poco más del tema del abatimiento, me di con un dato que yo diría bastante interesante, que al menos aquí en Perú la ley no te exige esto, pero
pero creo que es algo que debería aplicarse en todo el mundo debido a los beneficios del abatimiento. Y es que en Europa la legislación exige que todo un alimento que vaya a ser sometido a un proceso de conservación debe ser abatido o ultracongelado previamente para garantizar la máxima calidad de este. En Europa se usa, aquí lamentablemente no, pero creo que es un ejemplo que deberíamos de seguir nosotros o de repente las leyes peruanas para que nosotros estemos seguros que vamos a mantener una calidad máxima y también un alimento inocuo. Entonces pongo este dato interesante como para que los que hoy han participado y están atentos puedan saber, puedan conocer y de repente tomar como ejemplo de Europa, aplicarlo aquí y ponerlo en práctica en su negocio. Luego, ¿qué otra cosa se fue creando? Fuimos evolucionando y salieron como nuevas maneras de, digamos, conservar también alimentos, son los mantenedores de alimentos. ¿Y qué es un mantenedor de alimentos? Es un equipo que te permite mantener los alimentos fuera de la zona de peligro por hasta 4 horas y sin afectar sus características organolépticas. Tenemos dos marcas que tienen mantenedores de alimentos en la foto. Eh, Tenemos aquí un mantenedor que te da 10 bandejas GN, otro que te da 16 bandejas GN, un mantenedor que te da 32 bandejas GN, otro similar que te da 32, pero con temperaturas independientes. Y tenemos aquí lo que son los UPCs. Ambas marcas o ambos equipos son para mantener caliente tu comida o mantener tu comida fuera de la zona de peligro por 4 horas, que como beneficio, creo yo, te dan mejor planificación, mejor organización de la cocina y poder preparar tu producción con anticipación y de manera más ordenada. Otro método u otro equipo que se creó o que ya diría yo ahorita y gracias a lo que es el COVID y todo lo que está pasando en el mundo se está utilizando mucho y la gente lo está conociendo mucho más es el empacado al vacío. El empacado al vacío, ¿qué es? Es una técnica por la cual uno puede retirar hasta el 99% de oxígeno de la bolsa o contenedor a utilizar. ¿Qué beneficios tiene? Prolongar la vida útil de los alimentos manteniendo su calidad y sus propiedades. Creo que eso es bastante importante. ¿Qué hace? Impide el desarrollo de bacterias, reduce la oxidación. La oxidación, el ejemplo más claro para hablar de la oxidación es la manzana cuando la cortas un poquito y pasan 5 minutos y ya comienza a cambiar de color, o el plátano que comienza a cambiar de color, la palta de igual manera. Gracias al empacado al vacío uno puede evitar justamente este tipo de fenómeno o este tipo de suceso. No encuentro la palabra exacta. La bolsa o envase protege el alimento de quemaduras por frío. Las quemaduras por frío se dan muchas veces cuando tienes, bueno, en mi caso personal, cuando trabajaba en un negocio de ensaladas y colocaba a veces y sin querer una lechuga en una bolsa normal pegada a la pared de un frío, al día siguiente o a los 2 días ya estaba quemada. Gracias a estas bolsas del vacío uno puede evitar esto y ayuda a conservar la humedad del producto. Una vez que se conoció el empacado al vacío y digamos, todo el mundo lo conocía, también se aplicó o se creó o se dieron cuenta que también se podía cocinar al vacío y se creó lo que es la cocción al vacío o llamada sous vide. ¿Qué beneficios te da? Mayor control de temperatura de cocción, estandarización, reducción de mermas, intensificación de sabores y aromas y mayor tiempo de vida. ¿Qué tenemos aquí? Un versus de cómo queda una cocción sous vide versus una cocina tradicional o de calor directo o diferentes formas, ¿no? Vemos por el lado izquierdo una cocción, digamos, enfocándome tal vez en la carne, que es lo más chévere para mí dentro de todo esto, es que vemos que toda la carne por todos lados está rosada y en término medio, mientras que en la cocina tradicional, y como todos hemos visto muchas veces, la parte de afuera siempre se cocina mucho más y la parte de adentro queda mucho menos cocida. Entonces, gracias al sous vide, tú vas a poder realmente comer una carne en término medio. En el caso del salmón, vemos mucho más color, no vemos que haya perdido mucha forma, mientras que en el lado derecho sí. Y en el caso del huevo, vemos, digamos, una yema cocida perfectamente. Y como resumen, digamos, de lo que, digamos, en tiempos o un poco de datos ya con fechas, vemos lo que es la evolución de la tecnología en la gastronomía. Arrancamos con un horno, digamos, en este caso de ladrillo, pasamos a lo que conocemos como horno a convección,
el tema del empacado al vacío, los hornos combinados, sale el abatidor y finalmente a partir del 2011 por ahí comienzan a salir los equipos inteligentes. Es una pequeña línea de tiempo de lo que es la evolución de la tecnología en la gastronomía. Y bueno, y no solo los equipos tecnológicos o los temas de cocción fueron evolucionando, también se fueron creando equipos de procesamiento, ¿no? Son equipos que te permiten acelerar los procesos que se realizan en la mise en place. El mise en place es una persona picando muchos productos, cortando rápidamente para realmente poder cocinar. Y es lo que se ve mucho. Obviamente hay cortes muy especiales, muy finos que de repente sí necesitan una persona con una técnica muy buena para realizar este corte. Hay otros que de repente se pueden o te van a ayudar mucho utilizando este tipo de equipos y podemos encontrar en este caso los procesadores de alimentos, los cortadores de verduras, los hand mixers, entre otros. Como digo, hay cortes que sí, se debe mantener la tradición de con el cuchillo hacerlo finamente porque son cortes especiales, finitos, que te van a dar algo muy especial dentro de tu plato, pero de repente una cebolla para aderezo ya no es necesario tener una persona picando muchos kilos de cebolla. De repente con un equipo de estos vas a necesitar una persona que te lo va a hacer en una hora en lugar de una persona que te lo pueda hacer en 5 horas esa cantidad de cebolla. Entonces vamos viendo un poco los beneficios que también no solo te dan los equipos de cocción, también equipos complementarios que sirven para procesar alimentos, ¿no? Y debido a todos estos equipos, debido a lo que, digamos, fue evolucionando la cocina, también la forma de cocinar o la cadena de preparación de alimentos se fue modificando, se fue creando nuevas formas de preparación de alimentos o cadenas de preparación de alimentos. Y en líneas generales, ¿qué es la cadena de preparación de alimentos? Es cómo todos los pasos y procesos en lo que una materia prima se convierte en un producto final. Y dentro de todas estas, nosotros hemos encontrado 5 tipos de cadena: tradicional, caliente, frío, ultracongelación y al vacío. La cadena tradicional, que es la que la mayoría conoce o muchas veces se ha practicado, que es donde materia prima, una preparación, una cocción directa a fuego, digamos, a fuego directo o en una freidora, en una plancha, se distribuye y se consume hacia el cliente final. Luego tenemos lo que es la cadena caliente, que sigue el mismo proceso de materia prima, preparación, cocción, y se le agrega lo que son los mantenedores de alimento para mantener justamente por 4 horas tus productos. Se distribuye y finalmente llega lo que es al consumo digamos, del cliente final. A partir de la tercera cadena, que ya viene a ser la fría, la ultracongelación y el vacío, nace un concepto de ya no solo recalentar tu comida, sino un concepto de regeneración de comida, donde, ¿qué es la regeneración? La regeneración es llevar la comida al estado en el que estaba apenas terminó de cocerse, es decir, devolverle sus características organolépticas a tu producto, que es muy distinto a recalentar en un microondas. Todos hemos recalentado en un microondas y sabemos que las texturas, los jugos, todo varía cuando ya pones tu comida en un microondas. Gracias a la regeneración, esto no va a suceder. ¿Y qué beneficios te da? Menos tiempo de espera en el servicio pero aún así mantener la calidad de tu producto. Gracias a la regeneración nacieron nuevas cadenas de preparación de alimentos, donde uno cocina, tiene su materia prima, prepara, cocina, enfría de manera rápida, regenera y da un consumo final. Tenemos lo que es la cadena congelada, que es una materia prima, preparación, cocción, congelamiento rápido o ultracongelado, regeneración y consumo final. Y gracias al vacío, que es esta técnica que hablé anteriormente, también se crea eh, esta cadena de preparación de alimentos donde hay una materia prima, preparación, porcionamiento envasado al vacío, una cocción al vacío, se abate, en este caso tú podrías abatirlo a +3 o ultracongelar, va a depender de lo que uno busca, lo regeneras y finalmente lo consumes. Nuevamente, así como los equipos de cocción, estas 5 cadenas de preparación de alimentos, cada uno va a tener sus pros y sus contras y cada una nuevamente se va a acoplar al tipo de negocio que uno tiene. No es que bueno, diría, unos tienen mayor pros que otros, pero en general, como digo,
cada una de estas cadenas de preparaciones son buenas, sirven, te van a dar buenos beneficios, pero es importante saber cuál es la mejor para tu tipo de negocio. Y una vez que determines eso, vas a poder ponerla en práctica. También, ¿qué otra cosa fue evolucionando? Fue cambiando de tener simplemente un cañito donde uno lava y una persona lavando por largas horas venían, eh, digamos, platos y platos, ollas, y se acumulaba desorden, agua tirada por todos lados, riesgo de lesiones. A veces está al costado de la cocina, es, digamos, mucho desorden. También se crearon máquinas lavavajillas, y dentro de estas máquinas lavavajillas tenemos lavavajillas bajo mostrador, lavavajillas, lavautensilios, lavavajillas de cúpula y trenes de lavado. Esto con la finalidad de acelerar el proceso de lavado, ahorrar agua, ahorrar tiempos, asegurarse que vas a tener un producto totalmente limpio luego de pasar por estas máquinas. Y tenemos en este caso unas cuantas fotos de algunas máquinas de diferentes marcas. Tenemos las utensilios, las de capota, los trenes de lavado. Tenemos aquí otro tipo de máquinas, digamos, el mismo concepto, pero digamos en otra marca, pero para mostrar un poco la variedad de lo que se puede encontrar en el mercado. Y bueno, así como diría yo, he demostrado que han evolucionado los equipos eh, encuentras diferentes tipos de equipos en el mercado, y la cadena de preparación de alimentos también ha crecido, ya no es solo la tradicional o la que todos conocíamos. También nosotros hemos identificado que las áreas de cocina eh, no han evolucionado, pero diría han crecido un poco más, y son ya no cinco, que es lo que mostré al comienzo, sino ya son 7 áreas en un restaurante, 7 áreas básicas que deberías de tener en tu negocio para obtener mayor organización, mayor productividad, eh, mejorar tu servicio, tener los mejores beneficios y tener una operación eficiente, con buena rentabilidad, con buenos productos y finalmente teniendo un cliente feliz. Entonces ya encontramos la primera área, la primera área, que es la recepción, donde tú obviamente recibes la materia prima. Ya tienes lugares específicos de almacenes, tanto para fríos, para productos congelados, para abarrotes, para digamos, almacenes de los químicos para limpiar. Ya vas teniendo almacenes con diferentes sectores y con diferentes productos específicos. Luego tienes lo que es la preparación, el mise en place, que como mencioné anteriormente, muchas veces se hacía dentro del área de cocción. Ya no lo vas a hacer dentro de tu área de cocción, lo vas a hacer en un lugar aparte, más tranquilo, más ordenado. Luego tienes lo que es el área de cocción en sí, perdón, tienes lo que es el área de servido, el área de lavado y el área de tratamiento de desperdicios. Entonces, así es como, digamos, de unas 5 áreas, o de repente 4 que se pueden ubicar anteriormente, terminamos ya teniendo 7 áreas básicas en un restaurante, y que nosotros, en nuestra experiencia, como digo, recomendamos que siempre se deben tener para lograr mejores resultados dentro de tu operación. ¿Y qué es lo que encontramos ahora en las cocinas actuales, ¿no? O dos fotitos de cocinas modernas, sí, modernas en sí, ¿no? Tenemos por el lado izquierdo una cocina que tiene cocina de inducción, horno de convección, un equipo Rational, en la parte de abajo un abatidor. Se ve mucho más ordenado, se ve mucho más limpio. Por el lado derecho tenemos, sí, 4 hornillas, pero también tenemos un Vario Cooking Center al costado, un equipo Rational. Y así es como se va cambiando el concepto de la cocina, y creo que se ve mucho más ordenado, mucho mejor. Y también tenemos una zona de lavado moderna. Una persona con una máquina creo que va a trabajar más limpio, más ordenado, mucho mejor. Y un tren de lavado gigante donde solo necesitas una persona lavando y va a ser de manera rápida. Y finalmente, para terminar un poco la parte de la presentación, les dejo la pregunta eh, importante para ustedes, ¿no? ¿Cómo te gustaría tu cocina? ¿Cómo realmente quieres tu cocina? Si quieres una manera tradicional o quieres una manera moderna, una cocina bastante eficiente. Y ya, con eso diría yo, termino la presentación. Y como dije durante el desarrollo del webinar, ¿no?
tanto una cocina tradicional como una cocina moderna eh, funcionan ambas, y todo va a depender, creo, del giro de negocio que tengas, de lo que tú buscas, y cada uno va a tener sus pros y sus contras. Lo que buscaba era enseñarles un poco lo que se encuentra en el mercado, y después de esto, diría yo, cada uno toma su decisión final, de qué es lo que quiere en su cocina y cómo es lo que quiere trabajar. Así que doy por, digamos, finalizar al menos la parte de la presentación de lo que es este webinar el día de hoy, y quisiera agradecer a nuestros patrocinadores nuevamente, a Mixac Latam, más de 15 años de experiencia en mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en Perú y Latinoamérica, y a Mis Partes Online, que está encargada de la venta de partes, químicos y accesorios con los mejores precios en el mercado. Y a continuación los invito a ver un pequeño video para que ustedes puedan ver lo fácil y lo rápido que es poder comprar algún tipo de producto en en Mis Partes Online, en esta empresa de e-commerce. Regístrate e inicia sesión en www.mispartesonline.com. Escoja un producto. Agrega el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puede rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Listo, como vieron, bastante fácil poder realizar las compras. Ahora quisiera anunciar los webinars que se vienen esta semana. El día de mañana tenemos a las 10 de la mañana el webinar de Illinox, Manual Técnico Multifresh MF MYA de carro, con Eduardo Cuadros. Atentos a las 10 de la mañana, por favor, eh, porque los que se inscribieron para el día lunes ha sido pasado para el día miércoles, así que por favor atentos todos los que se habían inscrito mañana a las 10 de la mañana. Tenemos el día jueves dos webinars a las 10 de la mañana con Lorenzo Polanco, resoluciones de errores del BCC. A las 4 de la tarde con el chef Javier Pérez, hablar de el abatimiento, es igual enfriar que abatir. Y el día viernes tenemos lo que es los puntos críticos de la cocina con Cambro, y vamos a contar con la presencia de Carlos Bonilla y Ken French. Carlos Bonilla es gerente comercial de Mis Partes Online y Ken French, gerente internacional de ventas y mercadeo de Cambro. Para más webinars, visítenos en www.ecatega.com. Estén atentos a nuestras redes sociales, estamos presentes ya en estas 4 redes sociales. Eh, También anunciar que en el chat se va a colgar un link para que puedan ingresar sus datos y poder enviarles su constancia de participación por el webinar del día de hoy. Quisiera agradecer a todos los participantes el día de hoy por haberme escuchado, por estar conectados con Ecatega, y quisiera ya pasar rápidamente a la ronda de preguntas. Voy a ver si en el chat tengo alguna pregunta de ustedes, los participantes, así que voy a poder visualizar en estos momentos. Bueno, por ahora, a ver, vamos a ver. Tenemos por ahora, a ver, revisando rápidamente, no tenemos ninguna pregunta. Tenemos actualmente, como digo, en el chat el link para tener sus constancias de participación. Eh, Me gustaría que los que se animan prendan un micrófono si es que quieren hacer una pregunta, si es que tienen alguna duda, y con gusto yo les voy a resolver sus dudas, así que anímense de manera ordenada. Quien quiera hacer una pregunta, estoy disponible para resolverla antes de poder dar como finalizado el webinar el día de hoy. Bueno, como veo, nadie se anima por ahora, así que eh,
doy, creo, digamos, por finalizado el webinar el día de hoy, ya que los veo a los participantes un poco tímidos, no han preguntado mucho. Eh, Así que nada, agradecerles a ustedes. Estén atentos a Ecatega, nuestras redes sociales, a la página web. Se vienen muchos temas muy interesantes. Pueden escribirnos para sugerirnos algún tema en específico. Y nada, gracias a todos y nos reencontramos en los siguientes webinars a todos. Muchas gracias.